Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vamos a ir al verso 8 hasta el verso 16. Éxodo capítulo 17, y si usted lo encontró, dígame un fuerte amén. La invito a que se coloque de pie un momento más para leer este pasaje de la palabra del Señor que dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzábamos de su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Y las manos de Moisés, ¿qué pasaba? Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén y amén. Dígale: Padre, te damos gracias, Dios eterno y glorioso, por permitirnos una vez más estar congregados en este lugar para meditar en tu palabra, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y aquí estamos, y eres tú la razón de nuestra adoración. Y en esta hora, Dios, queremos meditar en tu palabra, porque en ella hay vida y hay verdad. Habla nuestro corazón y que tu palabra haya cabida en nosotros y nos dé la fuerza que necesitamos, Dios, la sabiduría y el entendimiento para permanecer en ti y para vivir cada día para ti, oh Dios. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen sus lugares, amada iglesia. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. El viernes tuvimos un tiempo de fiesta, de celebración, de victoria. ¿Cuántos se gozaron ese día? Nos gozamos en el Señor. Fue un tiempo especial. Y damos gracias a Dios porque hoy nos permite estar nuevamente aquí congregados en su nombre. Y la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está Él, ¿cierto? Él está aquí. ¿Cuánto le dan gloria? Él está aquí. ¿Cuánto le aplaude? Él está en este lugar, iglesia. Su presencia está en este lugar. Y es lo que nos mueve y nos motiva a congregarnos cada domingo. Meditamos en su palabra porque su palabra es fiel y verdadera. Fieles y verdaderas son sus promesas. Amén. Y en esta mañana, a través de este pasaje, hay 3 cosas fundamentales que quiero hablar y meditar junto con ustedes, mis amados. En este pasaje, la palabra de Dios nos muestra al pueblo de Israel en medio del desierto. Y el pueblo de Israel en medio del desierto, en el capítulo 17, vamos a hablar de un poco del contexto de este pasaje. En el capítulo 17, a comienzos del capítulo 17, dice la palabra que el pueblo de Israel llegó a un lugar en medio del desierto, un lugar llamado Refidim. Qué nombre tan complicado, ¿verdad? Refidim. Y allí el pueblo de Israel se angustia y entra en pánico y comienza a murmurar contra Moisés porque no había agua.
Y usted y yo sabemos que el agua es uno de los elementos más vitales para vivir. Y en medio de un desierto, imagínese usted no tener agua. Qué desesperación había en medio del pueblo, tanto que Moisés cuando va y habla con el Señor le dice, Señor, de a poco este pueblo me va a apedrear, ¿qué hago? Y el Señor le dice a Moisés, mira, ve con la vara que tienes y golpea la peña de Oreb. Y Moisés obedece la palabra, lleva consigo a los ancianos del pueblo, golpea la peña y brota agua de la peña. Pero en medio de ese contexto, de ese suceso tan extraordinario, dice la palabra que un pueblo se levanta contra el pueblo de Israel, el pueblo de Amalek. Y se levanta contra Israel en medio del desierto para destruirlo, para acabarlo. Levantan guerra contra el pueblo de Israel. Y Moisés le dice a Josué, mira Josué, toma varones y ve a pelear. Y yo iré con Moisés y con Hur al monte, al collado, a lo alto del collado, con mi vara, con la vara en mi mano. Y allí, ¿qué iba a hacer Moisés? A clamar. Para que el Señor le diera, ¿qué? Victoria. ¿Sabe, mi hermano? En la vida espiritual tenemos luchas constantes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos luchas constantes. La vida cristiana no es una vida color de rosa. La vida cristiana no es una vida donde estamos envueltos en una burbuja espiritual, donde no sentimos, donde no sufrimos, donde no pasa nada. No, como cualquier ser humano, nosotros pasamos momentos de dolor, de angustia, de tristeza, de soledad, momentos difíciles que golpean nuestro corazón, que golpean nuestro ser, pero la diferencia con cualquier otra persona es que nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Podemos descansar en Él cuando estamos cansados. Podemos correr a Él cuando estamos en angustia. ¿Recuerda usted las palabras del salmista cuando dice, en mi angustia, ¿qué hice? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Como cristianos, iglesia, no estamos exentos de vivir momentos de dolor, de tener momentos de preocupación, de tener momentos que afligen nuestro corazón, circunstancias que no podemos controlar, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando un hijo se aparta del camino correcto, cuando una situación difícil se presenta, llámese enfermedad, llámese una crisis en casa, en el trabajo, cuando las cosas no salen bien. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios capítulo 6 que es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10 hay un llamado grande que hace el apóstol a la iglesia. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de este siglo. Tenemos luchas espirituales, pero también hay situaciones en nuestra vida personal que muchas veces afligen y golpean. Este mismo pasaje el apóstol dice, es necesario que tomen toda la armadura para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, puedan estar firmes. Hay días malos, hermano. Hay días malos donde usted dice, Dios mío, como que las cosas no salen bien, como que estoy pasando por un desierto, por una prueba que se hace eterna, como que las cosas, Señor, están todas en mi contra. Sin embargo, hay esperanza para los que creemos en el Señor.
Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas Dios hace que cooperen conforme al propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sea enfermedad, sea un desierto que estemos pasando en medio de un momento difícil. Porque los desiertos tipifican esto, los momentos difíciles de nuestra vida. Los momentos donde a veces nos sentimos solos, angustiados, atribulados. Sea el momento que sea, el Señor ha prometido estar con quienes, con nosotros. Y eso, mi hermano, marca una diferencia abismal con aquel que no cree en Dios, con aquel que no sigue a Cristo, con aquel que no está en el camino de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Marca una diferencia porque nosotros, al poner nuestra confianza en Él, podemos descansar en Él, levantar nuestra voz, clamar a Él y hallar descanso para nuestro corazón. No en vano la palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Yo los haré descansar. La vida cristiana, mi hermano, no es fácil, pero es maravillosa porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Es maravillosa porque sabemos que no estamos solos, Él está con nosotros. El Señor le habla al pueblo de Israel en medio del desierto. Y en medio del desierto, imagínense usted, se levanta este pueblo a hacerle guerra. El pueblo de Amalek. ¿Sabe? El pueblo de Amalek era una tribu nómada que vivía en el desierto. Eran descendientes de Abraham. Por medio de un nieto de Saúl llamado Elifaz. Era un pueblo errante que cuando ve al pueblo de Israel se levanta en guerra para destruirlo. Y como lo leíamos o lo recitaba hace un momento en Efesios capítulo 6, verso 10, 11, la palabra nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que hay un mundo espiritual que se mueve en nuestra contra, que el enemigo anda como león rugiente buscando cómo destruirnos, cómo dañarnos, cómo apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, cómo apagarnos y apartarnos de los caminos del Señor. Y Él aprovecha los momentos de debilidad, cuando estamos en el desierto. ¿Cuándo atacó Amalek al pueblo de Israel? Cuando estaba en medio del desierto. Porque sabe, mi hermano, el enemigo, ¿sabe de qué se vale el enemigo? Para atacarnos, para dañarnos y para destruirnos de los momentos difíciles de nuestra vida. De los momentos donde estamos en medio del desierto, de la angustia, de la desesperación, tal vez de la ansiedad, tal vez momentos donde nos sentimos tristes, deprimidos, agobiados por circunstancias que estamos viviendo. Ahí el enemigo dice, es el momento perfecto para destruirlo, es el momento perfecto para atacarlo, es el momento perfecto para apagar su fe. En medio del desierto, Amalek se levanta para atacar, para destruir al pueblo. En medio de los momentos difíciles, el enemigo va a buscar destruirte, dañarte, acabarte. ¿Por qué? Porque sabes que en medio de esos momentos difíciles nuestra fe es sacudida fuertemente. Por eso, mi hermano, nosotros debemos fortalecernos en el Señor. No podemos bajar la guardia. Hace algún tiempo atrás yo hablaba acercamente de eso. No podemos bajar la guardia. Debemos estar alertas, velad y orad para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Fortalecernos en el Señor no es una opción, es una constante, debe ser una constante en nuestra vida. Por eso la palabra
Es fundamental, hermano, leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra fortalece nuestro espíritu en medio de los momentos difíciles. La palabra nos ayuda a permanecer y a recordar que nada ni nadie puede apartarnos del Señor. Si yo me fortalezco en Él, si yo creo y obedezco su palabra, nada me va a apartar de su amor. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Hay tres cosas que yo quiero que miremos a la luz de este pasaje. En este mensaje que he titulado Solitos no. Solitos no. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un Padre celestial que nos ama, que ha mostrado su amor para con nosotros, que aún sabiendo que éramos pecadores, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Tenemos un Padre que nos abraza, que nos espera con los brazos abiertos siempre, que nos levanta, que nos sostiene, que nos guía y nos permite, y qué gran privilegio es poder tener una congregación, un lugar donde congregarnos, una familia en la fe, una familia en la fe. ¿Para qué? Para fortalecernos unos a otros. Para fortalecernos unos a otros. La familia en la fe, mi hermano, no es en vano. Es para que tú y yo entendamos que en Cristo todo lo podemos, como dice su palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y juntos somos más fuertes, más que vencedores en Cristo Jesús. El ser humano, mi hermano, nosotros como seres humanos somos sociables por naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros hay una necesidad inherente que hace parte de nuestra naturaleza de compartir con otros, de hablar con otros, de conectar con otros. Desde el momento mismo en que el bebé nace, comienza a interactuar con otros. E incluso estando en el vientre de su madre, el bebé ya comienza a escuchar las voces de sus abuelos, de sus parientes, y está interactuando. De alguna manera interactúa con su mundo exterior, con las personas que le rodean. Por eso es que algunos bebés cuando escuchan la voz de su papá se mueven. O que escuchan la voz de alguien familiar se mueven. ¿Por qué? Porque comienzan a reconocer. Nosotros estamos diseñados para compartir, para interactuar, para hablar, para conectar con otras personas. Es diseño de Dios que nosotros seamos seres sociables, que podamos estar unos con otros, hablar cosas que nos unen, nos permiten hacer esas conexiones. Por eso cuando venimos a Cristo, la familia en la fe es algo importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque en medio de la familia en la fe, usted va a encontrar hermanos con los que se va a conectar, con los que va a fortalecer su fe, con los que va a poder hablar de sus experiencias, bendecirlo y ser bendecido a través de la fe del hermano, a través de la experiencia del hermano. ¿A qué quiero llegar con lo que hablé antes y con lo que estoy hablando ahora? Como familia en Cristo, como seres humanos, Dios nos creó para compartir. Pero como hijos de Dios hay momentos difíciles, hay momentos que no son fáciles en nuestra vida cristiana y es allí donde necesitamos esta familia en la fe. Es allí donde Dios quiere que tú y yo entendamos que no nos ha dejado solos. Es allí donde Dios quiere que entendamos que interactuar con otros es parte de nuestra naturaleza. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, el apóstol Pablo, hablando de los deberes cristianos, dice, de una misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros.
miembros los unos de los otros. Por eso no somos ruedas sueltas y cada quien hace lo que le parece, como lo hacía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Sabe que en el tiempo de los jueces, antes de que tuviesen rey, el pueblo de Israel, dice la palabra, hay muchos versos que dicen, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero cuando tú entras a ser parte de una casa espiritual, si lo podemos llamar de esa manera, de una congregación, allí tú vas a recibir dirección, enseñanza, consejo, no solo por tus pastores, sino por aquellos que llevan más años en el Evangelio, por aquellos que han aprendido a transitar este camino espiritual que no es fácil. Solitos no, iglesia. Dios no quiere que tú vivas tu vida cristiana solo, apartado, como una rueda suelta. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que Él tenía 12 discípulos que eran los más cercanos, a quienes les enseñaba cosas de forma más íntima a ellos. Pero tenía otro grupo más grande también que enviaba de 2 en 2 a predicar. El grupo de los 70. Y luego nos dice la palabra que siempre el Señor estaba rodeado de mucha gente, continuamente estaba rodeado de gente y Él tenía que andar buscando momentos a solas para poder estar con el Padre Celestial. Dios nos permite hacer parte de una casa espiritual, de una congregación, para que nosotros en ese lugar podamos crecer y dar frutos. Para que nosotros podamos bendecir a otros. No solo para que vengas el domingo y recibas una palabra y levantes tu voz en adoración, sino para que puedas crear relaciones que tengan un significado espiritual profundo. Relaciones que te permitan recordar que no estamos solos en esta carrera de la fe. Relaciones que nos permiten animarnos unos a otros, levantar las manos unos a otros, como lo vamos a ver a través de este pasaje. Primera de Corintios capítulo 12, verso 14, dice la palabra, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos uno y somos todos. Uno en Cristo y todos en Él y para Él. El verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos un cuerpo en Cristo. Todos somos diferentes, mi hermano. Unos altos, otros bajitos, unos gorditos, otros flaquitos. A uno les gusta un estilo de música, a otros tienen otro. Si nos pusiésemos a hablar de nuestras diferencias, haríamos listas interminables porque somos diferentes, pero nos une la misma fe. ¿Cuántos dicen amén? Nos une el mismo Señor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eso nos une. Y eso nos permite conectarnos y poder vernos y alegrarnos. Yo no sé usted, yo me alegro cuando lo veo llegar a este lugar. Mi corazón se alegra. Porque cuando uno hace parte de una congregación, en el caso nuestro, que somos los pastores, hermano, el amor que Dios pone en nuestro corazón para con ustedes es tan grande que déjeme decirle, yo me gozo cuando los veo llegar. Yo me alegro dentro de mi salto de alegría porque es un llamado. Estar aquí es un llamado a unirnos como un solo pueblo para adorar a ese Dios eterno. Y cuando veo que falta el hermano X o Y o cualquier hermano que no está, en mi corazón hay un pequeño vacío que yo digo, falta este hermano, falta esta hermana, me hace falta, ya lleva un domingo que no viene, 2 domingos que no viene, 3 domingos, y ya comienzo a preocuparme. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha venido?
¿Estará pasando algo difícil? ¿Estará enfermo? ¿Qué estará pasando con él? ¿No le pasa a usted cuando viene a la iglesia a congregarse, al templo a congregarse, que usted echa de menos a alguien con quien habla, a alguien con quien usted comparte, con quien usted tiene confianza? Porque dentro del cuerpo de Cristo uno desarrolla más confianza con uno que con otros. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos en común y nos unen más. Mire usted la mano. ¿Cuántos dedos tiene? 5. Y están todos juntos. Hay hermanos en la iglesia con los que usted está así. Pero hay hermanos de la iglesia con los que usted está distante. No porque usted esté malo, esté bravo con el hermano. No, simplemente hacemos parte del cuerpo. Estamos bien, nos hablamos, nos abrazamos, pero no hay una conexión tan profunda como con otros. Si yo le dijera, mire, en los pies también tengo deditos, pero los dedos de mis pies están lejos de los dedos de mis manos. Sin embargo, son el mismo cuerpo. Hay hermanos con los que usted conecta fácilmente, con los que usted se entiende, habla, los abraza, los extraña. Hay otros hermanos que usted los ve, los extraña, pero no tiene la misma conexión. Eso hace parte del cuerpo de Cristo. No porque esté bravo, que no, es que hay hermanos con los que conectamos más. Y esas conexiones significativas nos enriquecen, nos ayudan a crecer espiritualmente, nos fortalecen en el Señor. Somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 declara, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos que uno. Qué bendición cuando tú puedes contar con alguien que si tú caes, ¿qué hace? Te levante. Que si tú fallas, te corrija. Y no solamente estamos hablando de una pareja, porque es bueno y muchas veces aplicamos este pasaje a las parejas. Pero si tú lo aplicas en tu vida espiritual, en tu vida diaria, mejores son dos que uno. Qué bueno que tú puedas tener un amigo o una amiga con quien puedas contar, de quien puedas recibir apoyo espiritual, emocional e incluso momentos de dificultad, puedas contar con esa persona. Si uno cae, el otro, dice la palabra que lo levanta. El verso 11 dice, y si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calienta el que está solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe. Necesitamos, iglesia, crear relaciones significativas dentro del cuerpo del Señor. Relaciones de fe. Por eso una de las cosas que más insistimos, mi hermano, cuando usted venga a este lugar, procure venir sin afanes, procure venir para compartir con sus hermanos en la fe, procure no salir de este lugar apenas digan amén. No, hermano, espérese un momento. El otro día ya estaban terminando la oración para cerrar el tiempo de la celebración y ya había un hermano allá. Cuando dijeron amén, yo dije, ya va en la esquina. Pero es tan importante que tú aprendas a crear relaciones significativas dentro del cuerpo de Cristo. Y a veces usted dice, pero yo con quién hablo, acérquese, hermano, el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Acérquese, busque a alguien, salude. Si no le conoce el nombre, pregunte. Busque crear relaciones significativas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para fortalecer la fe, para aprender y poder bendecir y ser bendecidos.
Insistimos con eso, iglesia, porque qué importante es entender que solitos no. Solitos no. Dios te pone en una casa espiritual, en una congregación, para que tú aquí eches raíces, te fortalezcas y puedas crecer en el Señor. Puedas bendecir a otros y ser de bendición también. Porque no importa la edad, no importa el tiempo, tú y yo estamos en una casa para hacer bendición y para ser bendecidos. Tú no te imaginas cuánto puede bendecir solo con un abrazo. Hay gente que viene a veces con la necesidad de ser abrazado y a veces solamente abrazar tú estás bendiciendo. A veces solamente el acercarse y saludar con una sonrisa bendice a otro. Dante Gebel dice que las iglesias son como las clínicas del alma, las clínicas del corazón, donde el médico de médicos es Cristo y el resto todos somos enfermeros, auxiliares. Que cooperamos para que Él ministre, para que Él toque, para que Él fluya con libertad en medio de su pueblo, de fortaleza, fuerzas. En el verso 12 de Éxodo capítulo 17, dice la palabra de Dios que estando Moisés allá en lo alto del collado con Aarón y Hur, él con su vara en su mano, ¿tú sabes qué representaba en ese momento la vara? Autoridad, pero también la presencia de Dios. Con la vara en su mano, él levanta sus manos. Y mientras él mantenía las manos levantadas, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Prevalecía. Josué estaba allí mientras él estaba en lo alto del collado. Moisés estaba allí con Aarón y Hur en lo alto del collado. Allá, en medio del desierto, estaba Josué peleando con un grupo de hombres, peleando con sus guerreros. Y cuando Moisés tenía las manos levantadas, Josué prevalecía, iban ganando. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Amalek comenzaba a prevalecer. Y esto nos muestra una verdad muy grande, mi hermano, que hay momentos donde nosotros estamos con las manos levantadas, estamos en victoria, estamos en bendición, estamos en tiempos maravillosos, pero hay momentos donde nuestras manos también se cansan. Hay momentos donde nos cansamos. Y Moisés se cansaba, y aunque era un hombre de Dios, era un ungido de Dios, era el líder del pueblo, por más que él quisiera, sus manos se bajaban. Porque nuestra humanidad, iglesia, tiene límites. Y no nos gustan los límites, pero tenemos límites. ¿No ha trabajado usted en algún momento donde usted dice, ya no me responden las piernas, ya no puedo más? ¿O no se ha desvelado usted en un momento donde usted intenta abrir sus ojos, pero usted dice, es que no me da el cuerpo? Porque nuestro cuerpo tiene límites. Nosotros como seres humanos tenemos límites y no nos gustan los límites, pero hay que aceptarlos. Yo creo que Moisés hubiese querido tener todo el tiempo y la fuerza para sostener sus manos en alto, pero cuando él se cansaba, las bajaba para poder descansar y volver a levantarla. Y cuando Aarón y Hur se dan cuenta de esto, dice que le colocaron una piedra debajo, ¿para qué? Primero para que se sentara. Y luego se hizo uno a cada lado para sostenerle las manos. Porque ya Moisés no podía. Moisés se cansaba de tener sus manos levantadas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cansado en nuestra vida espiritual? Nos hemos sentido cansados.
Hemos sentido que nuestras fuerzas se agotan. Yo les decía en días pasados que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Físicamente nos cansamos, emocionalmente a veces nos cansamos, espiritualmente a veces hay cosas que nos agotan. Como cuando usted clama por algo y usted no ve una respuesta de Dios. Cuando usted está clamando por ciertas situaciones y tú dices: Señor, pero llevo clamando y no sé qué hacer. ¿Sabes qué necesitas? Alguien que te ayude a sostener tus manos y te diga: no estás solo. Y para eso está la familia en la fe, iglesia. Por eso es necesario crear relaciones significativas dentro de nosotros como pueblo de Dios. ¿Sabe? Desde que somos niños, el enemigo busca marcarnos de manera negativa para que nosotros nos aislemos y no conectemos con otras personas. Y una de las maneras que más ha usado el enemigo a través de la historia para marcar la vida del ser humano y aislarlo se llama rechazo. ¿Y cuánto daño le hace el rechazo al ser humano? Aún desde el vientre de la madre, cuando ese bebé no era planeado, cuando ese bebé no, hay una raíz de rechazo que comienza a crearse dentro de ese ser. Cuando de pronto en casa, ya siendo un niño, adolescente o joven, tal vez no se sentía amado, tal vez lo corregían todo el tiempo, tal vez nunca destacaron algo bueno. ¿Qué hacía el enemigo? Marcar rechazo. Tú no eres amado, tú no eres valioso, a nadie le importa. Y esas raíces de rechazo hacen que nos aislemos. Porque el enemigo sabe que solo somos presa fácil. Porque el enemigo sabe que solo somos más vulnerables. Por eso una de las cosas que necesitamos sanar en nuestro corazón es el rechazo. Decirle: Señor, sana mi corazón. Porque muchas veces en nuestra niñez, o tal vez en la adolescencia, el enemigo buscó la manera de marcarnos y hacernos sentir que no valíamos, hacernos sentir que no somos importantes, hacernos sentir tal vez a través de las palabras de alguien, de un familiar, o estando en la escuela o en el colegio o en el trabajo. Alguien te hizo sentir que no eras valioso, alguien te hizo sentir que no eras nadie. Y sin darnos cuenta, cargamos con marcas de rechazo en nuestra alma que hacen que nos apartemos de otros. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú estás solo, que si tú te aíslas, eres más vulnerable, eres más fácil de atacar, eres más fácil de dañar. ¿Y por qué él sabe eso? Porque él conoce que como seres humanos nosotros tenemos límites. Nosotros nos cansamos. Nosotros flaqueamos. Nosotros desfallecemos. Por eso el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa, mi hermano. Alguien dijo en alguna ocasión: es que en la iglesia no hay amor. Hermano, si usted ve que no hay amor, demuestre, comience a dar lo que usted anhela que quiere ver en la iglesia. De amor. Abrace a otro. Acérquese. Busque. Pero nosotros necesitamos crear una atmósfera de unidad, de comunión. Esos tiempos donde decimos: vamos a saludarnos, vamos a salir de nuestros puestos a abrazarnos, son tiempos únicos. No lo hacemos solo por costumbre. Ay, es que es necesario, que no se le olvide, hermana. No es costumbre, es que necesitamos crear esas relaciones profundas que nos den fortaleza cuando estamos cansados, que nos den una palabra de aliento cuando estoy desanimado, que me ayude a recordar que mi fe está puesta en la roca que es Cristo.
que me ayude a recordar, porque a veces se nos olvida en quién hemos puesto nuestra confianza. Y es que no es fácil pasar por tribulación, por momentos de aflicción, por momentos de angustia. Todos, hermanos, todos pasamos por momentos de dificultad, de desánimo. Momentos donde usted se siente cansado, agotado de todo y de todos. Es allí donde necesitamos que alguien nos abrace, que alguien nos recuerde que no estamos solos, que alguien nos recuerde que la vida tiene momentos de dolor, momentos de dificultad, pero que Dios está con nosotros porque Él lo ha prometido. Moisés se cansa y Aarón y Hur se dan cuenta cuando tú creas relaciones significativas, tú no necesitas solo decir necesito ayuda, los que están a tu alrededor lo notan, se acercan, hacen algo y tú lo haces por otros. Colocan la piedra y le sostienen su mano, venga, la vamos a sostener en alto para que Josué prevalezca. El Salmo capítulo 23, verso 2, hablando la palabra acerca del Señor, el salmista declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y cuando usted descansa? Cuando está cansado. ¿Por qué el Señor tiene que llevar al salmista a lugares delicados, pastos, a descansar? Porque está cansado. Isaías capítulo 40, verso 29, la palabra declara, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, sin fuerzas? Señor, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo ánimo. Y en alguna ocasión alguien decía, no quiero ni orar. ¡Ah! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Hermano, ¿cuántas veces usted y yo no nos hemos sentido así? Señor, no quiero ni orar, es que no sé ni qué decirte. A veces las palabras, como que la mente se bloquea de tantas situaciones difíciles que se juntan y ni siquiera sé cómo acercarme, cómo clamar, no sé qué decirte. O a veces, Señor, lo único que quiero es llorar y llorar porque no sé qué decirte. Yo le decía en alguna ocasión a una hermana, mira hermana, si usted no sabe qué decirle al Señor y quiere llorar, llore, que el Señor entiende todos los lenguajes. Y las lágrimas son un lenguaje, ¿sabía usted? Son una forma de expresión. Dios entiende nuestras lágrimas. El Espíritu Santo se las traduce al Señor. Si lo pudiéramos decir de esta manera. Llore delante del Señor. Clame delante, ríndase delante, dígaselo a Él. Dios no lo va a rechazar. Dios no lo va a hacer sentir menos porque tú le digas, Señor, es que no sé qué decirte y solo quiero llorar. Llora delante del Señor. Descansa en su presencia. Todos nos cansamos en algunos momentos de nuestra vida y necesitamos renovar nuestra fuerza. Nuestro cuerpo se cansa. Por eso en las noches nos vamos a ¿qué? A dormir. Porque cuando usted duerme, su cuerpo se regenera, se renueva, tiene fuerzas nuevas. Cuando usted come bien, su cuerpo tiene la energía que necesita para levantarse, para trabajar. Por eso dormir y comer es tan fundamental en nuestra vida. Es fundamental, hermano. Dormir bien, comer bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se cansa, se agota.
Cuando yo me canso y me agoto, necesito ¿qué? Descansar. Pero no solamente nos cansamos físicamente, sino muchas veces también emocional y espiritualmente también nos cansamos. Señor, no puedo más, no sé qué hacer con esta situación y comenzamos a echar cabeza y nos quita el sueño, nos desvela alguna situación difícil. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés para que tuvieran firmeza. Mi hermano, necesitamos crear relaciones significativas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación. Se necesita gente a su alrededor que le recuerde las promesas de Dios cuando está pasando por momentos de tribulación, de angustia, de soledad. Usted pueda sentir que no está solo, que Dios ha puesto gente que le ama, que le valora en esta casa donde usted va. Usted es amado, hermano. Usted es valioso. Usted es especial para Dios y para esta casa también. Cuando Dios te pone en un lugar, en una congregación, no te pone por azar. Usted no está aquí por casualidad. Es porque Dios te está diciendo, mira, te pongo en este lugar, quiero plantarte para que des ¿qué? Fruto. Para que des fruto. Para que florezcas. Para que el propósito que yo tengo contigo se establezca, se cumpla en este lugar. Cuando tú estás en este lugar, en esta congregación o en otra congregación, tú que recibes palabra, Dios te está equipando. ¿Para qué? Para que su propósito se establezca. Lo leía la hermana hace un momento en la dirección, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo debo no solo creerlo, debo dar pasos de fe para que eso sea realidad en mi vida. Debo moverme. El hacer parte de una congregación me permite desarrollar el propósito de Dios. En el servicio, en mis llamados, en lo que Dios ha puesto, en los dones, en los talentos que Él me ha dado. Por eso no es cualquier cosa. Hermano, usted es importante en esta casa. ¿Usted lo cree? Usted es importante. Sus oraciones, su clamor, su presencia. Yo no estaría predicando si ustedes no hubiesen venido. Porque ¿a quién le predico? ¿A la silla? A su pueblo. Por eso su presencia es importante, mi hermano. Venir a congregarse es importante. ¿Por qué? Porque Dios te está equipando. Dios te está dando. ¿Para qué? Para que su propósito se establezca en tu vida. Para que tú seas lo que Él te llamó a ser donde quiera que vayas. Porque el propósito de Dios no se desarrolla plenamente en esta casa, dentro de esas cuatro paredes. El propósito de Dios se desarrolla donde tú vas. Cuando tú le sirves a alguien, cuando tú haces tu trabajo con excelencia, cuando tú puedes bendecir a otro, ahí estás honrando el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que la adoración a Dios no es solo cantar cánticos suaves y bonitos. La adoración a Dios es servirle cuando yo sirvo a la comunidad, cuando yo hago algo por mi familia, por mis hijos, por mi casa, cuando yo hago algo bien dentro de mi trabajo. Ahí estoy honrando ¿a quién? A Dios. Ahí estoy honrándolo a Él. Pero en esta casa, al congregarme, Dios me equipa, me recuerda sus promesas, me recuerda su palabra, pero también su propósito para nuestra vida. Por eso congregarse no es cualquier cosa, hermano. Es importante en la vida del cristiano. Yo conozco muchas personas que por razones de trabajo, por razones, a veces podríamos decir que parecen valederas, dejan de congregarse.
Y muchos han dado testimonio y dicen, ya mi vida espiritual no es la misma. Porque los tizones se avivan estando juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida. Una bendición maravillosa cuando nos unimos como hijos suyos. Sí es necesario congregarse, sí, hermano. Porque usted viene a adorar, a exaltar al Señor y a equiparse y a recordar sus promesas y a recordar que hay un propósito y a recordar que usted tiene propósito. Usted tiene un propósito en el Señor, iglesia. Mi hermano, usted tiene un propósito en el Señor. Usted no puede vivir por ahí como rueda suelta, como si nada. No, usted tiene un propósito en Dios. Y su llamado es vivir para Él, allá en la finca, allá en su casa, allá en el trabajo, en el hospital, en la escuela, en el colegio, donde quiera que vaya, su propósito, el propósito de Dios quiere establecerse. Y necesitamos equiparnos, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Por eso los pastores y los líderes nos preocupamos por ir a la presencia de Dios, por escudriñar la palabra, para cada domingo equiparlos y decirles, mire, estas son las promesas de Dios, iglesia. Tú tienes propósito, no te olvides de eso. Tú no te puedes olvidar que tu vida tiene un propósito. Y el propósito no es solo servirle en un ministerio en este lugar, sino allá con tus hijos, allá con tu esposa, con tu esposo, allá en tu trabajo. Tú eres luz y sal de la tierra. Estás resplandeciendo, estás viviendo para Cristo, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. ¿O tú crees que yo no soy importante en la iglesia, yo no valgo nada, pero yo quién soy? Tú eres mucho más de lo que crees, porque Cristo pagó precio de sangre por ti en la cruz. Tú vales demasiado. Tú importas demasiado, tanto que el enemigo hace lo posible y lo imposible para destruirte, para apagarte, para mantenerte limitado, quieto, que no te muevas, porque él sabe que tú y yo le estorbamos para cumplir sus propósitos. Tú y yo le estorbamos al enemigo para cumplir sus propósitos. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia necesita levantarse en oración, en clamor por su tierra, por su familia, por su casa, hacer hombres y mujeres que levantan su voz y resplandecen con la luz de Cristo. Somos nosotros, mi hermano. Cristo viene por su pueblo, sí, pero mientras Cristo viene, tú y yo tenemos una responsabilidad y es pararnos en la brecha y resplandecer con la luz de Cristo y alumbrar a los que están en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros, hermanos. Es el propósito. El propósito no es solo prepararme, tengo que vivir en santidad. Lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Hay que vivir en santidad, hay que prepararnos para la venida del Señor. Pero mientras Cristo viene por su pueblo, tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que resplandecer con la luz de Cristo y tenemos que hacerlos unidos, hermanos, unidos como un solo pueblo, unidos en Cristo Jesús. Que si uno cae, no lo aplasto, sino que lo levanto. Que si uno tropieza, no lo empujo para que se raspe más. No, corro, ven, ¿qué pasa? Ven, te levanto, ven, te sostengo. Tú no estás solo. Déjate ayudar. Y ayuda a otros. Porque esto es recíproco. Yo soy la pastora. Y usted no sabe cuánto me bendice a mí cuando usted me abraza. Sus abrazos me bendicen, me fortalecen. El que usted venga a congregarse a mí me llena de gozo, de alegría. Su presencia nomás, hermano, alegra mi corazón. Y no estoy exagerando. Les estoy diciendo una realidad espiritual que Dios sabe que es así. No más su presencia, hermano, alegra mi corazón como pastora en este lugar.
Yo me gozo en el Señor por usted. Cuando dispone su tiempo, su vida, para estar en esta casa, pudiendo haberse quedado en su casa, descansando, durmiendo, o tal vez estar haciendo mil cosas, pero cuando usted saca tiempo para Dios, nada es en vano. Amén. Nada es en vano. Todo lo que hacemos para Él lo recibe y es glorificado. Necesitamos crear relaciones significativas que sostengan nuestras manos cuando estamos cansados. Que nos ayuden en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles. Ahora bien, no podemos olvidar algo que es fundamental, y es saber que no estamos solos, que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia. En Juan capítulo 14, verso 16, el Señor Jesús hablando a sus discípulos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ser cristianos solitos no es posible. El Señor Jesús lo sabía y le dice a sus discípulos, mire, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Cuando usted mira la palabra Consolador, lo hemos hablado en otros momentos, es una palabra griega que significa el que es llamado a estar al lado de otro. La palabra Consolador viene de una palabra griega que se dice Paracletos. El Paracletos. Algunos lo dicen el Paráclito. Pero ese Paracletos, ese significado es tan profundo porque el Consolador es el que es llamado a ayudar. El Consolador era el que actuaba en nombre de otro como consejero, intercesor, mediador, ayudante o defensor en un momento difícil. ¿Le suena a usted parecido a lo que hace el Espíritu Santo? Es lo que hace. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 14, verso 26, la palabra dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Señor sabía que solitos no íbamos a poder. Por eso envía al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar a nuestro lado. La palabra consolador significa la persona que asiste a otra, que ayuda, que acompaña, que está al lado de. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Estar con nosotros, ¿para qué? Para aconsejarnos, para corregirnos, para recordarnos la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 dice la palabra, de igual manera el Espíritu está hablando del Espíritu de Dios, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con quejidos indecibles. No se pueden explicar, no se pueden. Como Él intercede, como Él aboga. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Y fue enviado para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino y la verdad. Él es el que en los momentos de dificultad te recuerda la palabra y te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Él sabe que en los momentos de debilidad necesita recordarte la palabra. Él es que cuando tú estás con rabia y con ira y tal vez molesto por una situación, te dice, oye, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace, ¿quién te lo recuerda? El Espíritu Santo te lo va a recordar. Él es el que en los momentos difíciles, cuando has caído, te dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mire, mi hermano, Dios nos creó para compartir. Y nuestra primera relación, y la más importante de todas, es nuestra relación con Dios. Amén. Es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, hermano, es fundamental. Si tú no oras, si tú no lees la palabra, estás descuidando tu relación con el Señor. Porque el congregarse y el ayunar te fortalece en el espíritu y fortalece tus relaciones en la familia en Cristo. Pero la oración y el estudio de la palabra fortalecen en tu intimidad tu relación con quién? Con Dios. Tu relación con Dios. Y es una constante que no podemos olvidar, tu iglesia, tu relación con Dios. El Espíritu Santo fue enviado como ese consolador, ese amigo, consejero que está ahí, que te conoce, que comprende cada situación de tu vida, comprende los momentos de debilidad, comprende tus momentos de lucha, de angustia, tus límites. Y Él está ahí, esperando que tú, ¿qué? Crees esa relación con Él, le busques, le hables. A través de la oración te acerques. Son tres cosas fundamentales, hermano. Uno, reconocer que tenemos límites y que nos cansamos, que hay luchas, que hay pruebas, que hay batallas en la vida espiritual. Eso no lo podemos evitar. Eso no es algo que usted está peleando solo, no, hermano, eso lo luchamos todos. Pastores, líderes, profetas, evangelistas, todos pasamos por momentos de angustia, de tribulación, de soledad, de molestia, de aflicción, de prueba, de desierto. Todos pasamos por ahí. Todos. Sin excepción. Todos. ¿Quién nos sostiene? Cristo. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos, y eso es algo que usted tiene que grabar en su mente. Todos pasamos por momentos de desesperación. Todos pasamos por problemas, por luchas, por batallas espirituales. Dos, es necesario crear relaciones significativas, relaciones para compartir, para fortalecer nuestra fe. ¿Dónde? En la familia en Cristo. Usted puede tener amigos allá en su trabajo, en lo secular, usted puede tener amigos y qué bueno que los tenga, resplandezca con la luz de Cristo. Pero una relación significativa es una relación más profunda, una relación que tiene peso en tu vida, en todas las áreas. Y necesitamos crear relaciones significativas dentro de la casa de Dios, entre los hermanos. Compartir con unos, aunque no sea con todos, con unos más con otros. Porque hay cosas que nos unen a unos más que a otros. Y tres, recordar que no estamos solos. Que el Señor no nos dejó huérfanos. En Juan 14:18 el Señor se lo dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, no estamos huérfanos, iglesia, vendrá a nosotros, envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. Moisés se cansó
pero tuvo quien sostuviera sus manos con firmeza y el pueblo de Israel prevaleció y venció a Amalek. Dice la palabra que a filo de espada vencieron a Amalek. ¿Cuál es tu Amalek en esta mañana, mi hermano? ¿Qué es lo que se está levantando para pelear contra ti, contra tu vida? ¿Qué se está levantando para destruirte, para dañarte? ¿Qué ha enviado el enemigo? ¿Cuál es tu Amalek en esta mañana? ¿Qué se está levantando en tu contra? No estás solo. Dios te ha puesto en esta casa con un propósito. No estás solo. Haces parte de una familia que te ama, que te aprecia, que te valora, que ora por ti. Hace algunos días atrás compartía una imagen que yo me identificaba con esa palabra. Y esa imagen decía, hay muchos que doblan sus rodillas por ti para que tú permanezcas de pie. Y yo decía, así es, Señor. Esta imagen tocó muy profundo mi corazón porque yo decía, hay muchas rodillas que se doblan a favor de mi vida para que yo pueda estar de pie. Y créalo, mi hermano, si yo puedo estar aquí de pie delante de ustedes en esta mañana, no es por mis fuerzas, no es porque yo sea mejor que ustedes, es porque hay rodillas que se han doblado a clamar por mi vida, para que yo pueda estar aquí y permanecer en el Señor. Porque al igual que usted, yo también en momentos me he sentido cansada, afligida, atribulada, cargada, y he querido soltar la toalla y he dicho, Señor, no puedo, mis fuerzas se agotan. Pero esas rodillas que claman, esas rodillas que han orado, hacen que el Señor me sostenga y sea mi fortaleza. Mi hermano, hay rodillas que se doblan a favor tuyo. Y tal vez tú no lo sabes, pero hay hermanos que claman por ti. Tú no estás solo. A veces el enemigo nos hace creer esto, pero no es cierto. No estás solo. Así que somos una familia en Cristo, mi hermano. Somos una familia en Él. Solitos no. Necesitamos uno de los otros. Necesitamos los unos de los otros para fortalecernos y permanecer en Él. Así que, mi amado, que puedas levantarte hoy con convicción y decir, Señor, yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Porque tu presencia va conmigo. Porque tú me has puesto en una casa donde puedo compartir con otros, donde hay unos pastores que me cuidan, que me aman, que oran por mí, donde hay unos hermanos que me conocen, que oran, y donde tu propósito se establece en mi vida. Y esa debe ser tu convicción. Así que quiero invitarte para que te coloques de pie en esta mañana y puedas decirle, Señor, hoy más que nunca te necesito. Hoy más que nunca. Porque anhelamos, Señor, que tu propósito, tal como lo declara tu palabra, se establezca en nosotros y que tu gloria se manifieste. Precioso Dios, te damos toda la honra y el honor.